¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes cómo fue el ensamble y el diseño de esta mini fuente de laboratorio que está hecha en base al típico módulo con el LM2596, que es una fuente de CDC Step Down, a la cual le he agregado un control de corriente para poder tener así una fuente completa con la cual podamos regular a voluntad tanto tensión como corriente. Comencemos. Este video es patrocinado por JLC-PCB, empresa fabricante de circuitos impresos en China que ofrece terminaciones profesionales a precios muy accesibles. Simplemente ingresamos en su página web, subimos nuestro archivo Gerber, seleccionamos los parámetros de fabricación como color de máscara, espesor, cantidad y terminaciones, tras lo cual solo nos resta realizar nuestro pedido. Así de sencillo obtendremos PCBs con acabados excelentes en solo unos pocos días. Los recomiendo ampliamente. Para más información visite jlcpcb.com, link abajo en la descripción. La fuente en cuestión, como pueden ver, la he instalado en esta pequeña cajita plástica que he reciclado, la cual cuenta con un módulo de voltímetro amperímetro, que en este caso es de 100 volt 10 amperes. Si quieren ver la reseña de este módulo se los voy a dejar por acá en una tarjeta para aquel que le interese. También contamos con dos potenciómetros, en este caso son potenciómetros multivueltas tanto para el control de tensión como para la limitación de corriente, y tenemos dos fichas banana para la salida de alimentación. Por este lado simplemente tengo el jack de alimentación porque esto obviamente al ser tan compacto no tiene espacio para tener una fuente adentro, así que lo alimento externamente, en este caso con un cargador de notebook, pero podrían utilizar cualquier otro cargador o fuente DC que puedan utilizar con este tipo de conexión. Aquí por ejemplo tengo mi cargador de notebook, que en este caso es de unos 19 volts, lo cual podemos corroborar si comenzamos a subir la tensión. Vemos que en este caso llegamos hasta unos 18,44 volts. Lamentablemente el módulo de voltímetro amperímetro veo que parpadea un poco a cámara, pero en persona les puedo asegurar que se ve perfectamente. De hecho, si comienzo a bajar la iluminación seguramente se vea mejor, pero esto va a empeorar la imagen, sepan disculpar. Y podemos regular desde un mínimo de aproximadamente 1,25 volts, ahí lo pueden ver. Si abrimos la caja vemos que internamente tenemos nuestros dos potenciómetros, las borneras, nuestro voltímetro amperímetro, y por acá abajo tenemos este pequeño PCB. Cualquier duda o sugerencia que tengan me la pueden dejar debajo en los comentarios, porque les adelanto que vamos a armar nuestra propia fuente de CDC, quizás con este integrado, quizás con otro, pero me pueden dejar en los comentarios cualquier sugerencia o cosa que quieren que le agregue al circuito que vayamos a diseñar, que prontamente también lo voy a publicar acá en mi canal. Y me he tomado el trabajo de hacerles un pequeño diagrama orientativo para que vean más o menos cómo están hechas las conexiones. Cosas a destacar de este diagrama: primeramente tenemos el jack de alimentación con la polaridad correspondiente. Si colocan la polaridad al revés, asegúrense de conectar todo correctamente. Acá tenemos el módulo del LM2596, el trimmer que hemos desoldado para conectar nuestro potenciómetro de tensión, nuestro regulador de 5 volts con dos pequeños capacitores para filtrar. Acá tenemos el LM358 con las 4 resistencias que forman parte del amplificador diferencial. Tenemos el pequeño diodo Schottky que va hasta el pin número 4 del LM2596. Acá tenemos el trimmer y el potenciómetro que forman parte del control de corriente. Y una cosa muy importante es que yo he agregado este módulo de voltímetro amperímetro. Y una pequeña observación que quiero hacerles es que, a diferencia del diagrama que yo les mostré, donde está esta resistencia de sensado de 0,1 ohm, yo decidí no utilizarla porque, en vez de utilizar la resistencia de sensado externa, decidí aprovechar el shunt del propio amperímetro, que como saben no deja de ser una resistencia de bajo valor. Por lo tanto, por eso no ven acá en este diagrama la resistencia de 0,1 ohm, pero simplemente iría conectado entre los terminales I- e I+, en el caso de que no utilizasen este módulo de voltímetro amperímetro. De esta manera, en vez de estar sensando sobre esa resistencia, voy a estar midiendo la caída de tensión en el propio shunt de este medidor, el cual es el que voy a estar amplificando y sobre el cual voy a trabajar para el control de corriente. Es decir que la resistencia de sensado que tiene este medidor es muchísimo menor, a 0,1 ohm, por lo cual estos dos controles me quedaron bastante cortos para poder realizar un correcto ajuste. Para que se den una idea, yo tuve que agregar entre el trimmer y el potenciómetro una resistencia de 56K. ¿Y esto a qué se debe? Porque la caída de tensión a 3 amperes de corriente era de solo 70 mV, lo cual al amplificarlo me queda en 700 mV, lo que es 0,7 volt. Por lo que para poder ajustar entre 0 y un máximo de 0,7 volt, tuve que agregar una resistencia de 56K y calibrar este trimmer hasta tener más o menos unos 0,7 volt de máximo en el pin 6
de nuestro LM358. Para que entiendan las conexiones, el voltímetro amperímetro tiene dos conectores, uno que tiene los dos cables gruesos que son para la medición de corriente, uno que va a la bornea negativa y el otro que va al negativo de nuestra fuente de alimentación, es decir, a GND. Y después tiene otro conector que tiene tres cables, dos de los cuales son para alimentación, en este caso el rojo y el negro, que van a GND y 5 volt, y un tercer cable que puede ser o color amarillo o color azul, que es la medición de tensión, la cual la vamos a hacer directamente en la bornera de salida. De esta manera es como tenemos conformada nuestra fuente, con la cual vamos a poder hacer un ajuste de tensión y un ajuste de corriente de entre 0 y 3 amperes, o la corriente máxima que ustedes decidan, con un máximo de 3 amperes al menos para este modulito. Cabe aclarar que es un proyecto muy económico. Piensen que independientemente del módulo de alimentación solamente necesitamos un par de potenciómetros y unos muy pero muy pocos componentes extra que son realmente muy económicos. El módulo de voltímetro amperímetro es completamente opcional, pueden decidir incluirlo o no, pero en líneas generales es una forma muy pero muy barata de tener una fuente versátil para poder manejar tanto tensión como corriente, lo cual es súper necesario para una buena fuente de laboratorio. Y acá podemos ver en detalle la placa que he ensamblado, en este caso en placa experimental, y vemos que cuenta con dos partes muy bien diferenciadas. Por un lado tenemos nuestro módulo, la típica fuente de CS-BAC hecha en base a este circuito integrado, que es el LM2596 versión ajustable, la cual obviamente es la que estoy utilizando para regular la tensión. Originalmente traía un pequeño preset en la parte superior, el cual he desoldado, y en su lugar coloqué un pequeño conector para posteriormente poder conectar un potenciómetro externo con el cual regular la tensión. Adicionalmente contamos con dos borneas de alimentación. Por este lado tenemos la entrada de alimentación con su positivo y su negativo, y tenemos la salida de alimentación también con su positivo y su negativo. Y ahora todo este bloque que tengo acá en la parte inferior es el circuito encargado del control de corriente. Este conector que tengo acá a la izquierda primeramente lleva la alimentación para nuestro voltímetro amperímetro, y el tercer pin es el sensado de corriente para el control de corriente propiamente dicho. Y este segundo conector de 3 pines es el potenciómetro encargado de la regulación del control de corriente. También tengo un pequeño preset que originalmente estaba pensado para poder calibrar la corriente máxima a la cual va a operar nuestro circuito. En este caso más o menos en torno a 1,5 amperes es lo que pretendo sacarle a esta fuente. Además es más o menos la corriente máxima que me puede proveer la fuente de alimentación que estamos utilizando, que es de 19 volt 2 amperes. Como ven, aquí tengo las 4 resistencias que forman parte del amplificador diferencial. La verdad que lamento muchísimo no tener resistencias de precisión. Eso me jugó una muy mala pasada, porque realmente no me estaría dando un valor correcto a la salida mi amplificador diferencial, porque las resistencias obviamente tienen una alta tolerancia. Acá tenemos nuestro operacional doble, un LM358, nuestro pequeño diodo Schottky, y acá muy pero muy hábilmente he conectado el diodo Schottky a el pin número 4, que es el pin de feedback de nuestro LM2596. Por el lado de las soldaduras no hay mucho realmente. Traté de utilizar pistas anchas para las conexiones que llevan más corriente, y para las que son de menos compromiso y lo quise hacer de una forma un poco más prolija, simplemente utilicé los mismos pines de los componentes para realizar estos pequeños puentes. En cuanto a las conexiones, yo sé que acá se ve todo un poco caótico, pero no se preocupen, les voy a estar dejando el diagrama de conexión que utilicé para este circuito. Primeramente tengo el potenciómetro que tiene 3 cables, que es el de control de corriente, y este que tiene solo 2 cables es el de control de tensión. Seguidamente tengo por acá abajo las dos borneras para el positivo y el negativo, la salida de mi fuente de alimentación. Por un lado tengo el positivo que viene directo de la salida positiva de mi fuente de alimentación, pero el negativo, en vez de ir directamente a la masa de mi fuente, pasa por el amperímetro, y es el negativo del amperímetro el que irá al negativo de mi fuente de alimentación. Por lo tanto, cuando conecte una carga a la salida mediante el shunt de mi propio amperímetro, vamos a estar sensando la corriente que circula por nuestro circuito, la cual vamos a poder plasmar en el display, y al mismo tiempo la vamos a estar sensando con nuestro circuito limitador de corriente, para que, dependiendo la tensión que calibremos con nuestro potenciómetro, vamos a tener una mayor o menor corriente máxima que puede circular por nuestra fuente. Vamos a conectar todo nuevamente y vamos a hacer algunas mediciones para ver cómo opera esta pequeña fuente de laboratorio.
Lo primero que quiero mostrarles es más o menos de cuánto es la resistencia de sensado que tenemos internamente en nuestro amperímetro, que es la que a su vez estamos utilizando para el control de corriente, para lo cual necesito exigirle una corriente a mi fuente y voy a estar utilizando simplemente este pequeño paralelo, que son 3 resistencias de 100 ohm, lo cual me da aproximadamente unos 33 ohm y más o menos unos 3 watts de potencia. Así que lo voy a conectar a su salida. Ventaja de utilizar las borneras banana que estoy utilizando, porque son de este tipo, que admiten no solo fichas banana, sino que también puntas tipo de multímetro, lo cual es muy pero muy cómodo. Ahí tenemos, estamos exigiendo unos 200 mA a nuestra fuente. Y ahora vamos a conectar nuestro multímetro, el cual lo tengo seleccionado en milivoltímetro. Vamos a abrir con muchísimo cuidado para poder realizar la medición, y lo que necesito medir es la caída de tensión que estamos teniendo en el shunt de nuestra fuente. Vemos que tenemos una caída de tensión de 4.95 mV. Bien, hacemos la cuenta, entonces sería por ley de Ohm, para saber la resistencia sería tensión sobre corriente. La tensión dijimos que era 4.9 mV, es decir, sería 0.0049 dividido la corriente, que son 200 mA, 0.2, y vemos que la resistencia de nuestro shunt es de 0.0245 o lo que sería lo mismo 24.5 miliohms. No está nada mal, es una resistencia realmente bastante baja, pero tenemos una pequeña desventaja. Por la forma en la que internamente está construido este voltímetro amperímetro, cuanto mayor sea la corriente que estemos exigiendo, mayor diferencia va a haber entre la tensión real que nos está entregando a la salida y la que nos muestra el medidor, ya que el medidor está mostrando la tensión previo a la resistencia de sensado. Por lo tanto, esa caída de tensión, esa tensión que hemos medido, que es la que cae en nuestra resistencia de sensado, no se ve reflejada en nuestro voltímetro. Así que nada, es una pequeña observación. Si quisieran realmente medir la tensión en la salida, necesitarían utilizar una fuente aislada y un voltímetro aparte, lo cual posiblemente haga en una próxima versión cuando arme una fuente de laboratorio de ligeramente mejores prestaciones. Vamos a aprovechar también para contrastar la lectura de nuestro medidor respecto a nuestro tester. Vamos a conectar simplemente las puntas de medición y vamos a comparar la lectura que obtengo en el medidor con la que obtengo en mi multímetro. En el multímetro dice 6.636 y en el medidor 6.662, está bastante bien, vamos a subir un poco más. Ahí por ejemplo tengo 9.36, 9.39, estamos bastante bien, seguimos subiendo. 11.14, 11.16, estamos simplemente unas décimas por debajo, pero nada grave. Vamos a seguir subiendo. Ahí tenemos 15.65, 15.7, no hay mucha diferencia realmente. Y a máximo 18.44, 18.49. La verdad que me deja bastante tranquilo porque está funcionando excelentemente bien este medidor de panel. Antiguamente había comprado otro que realmente me resultó muy pero muy malo. Este la verdad que me resultó bastante bueno, además de que cuenta con 4 dígitos. Hay modelos que solo tienen 3, así que estaríamos perdiendo un dígito de resolución. Y a mínimo tenemos 1.2477 y tenemos 1.25. Está más que bien. También obviamente vamos a probar la precisión del medidor de corriente. Acá tengo el amperímetro y vamos a conectar en serie la misma carga, en este caso la resistencia, que es de 33 ohm. La conectamos y vemos que tenemos más o menos unos 100 mA, me está mostrando 97, estamos más o menos bien. Voy a subir un poquitito más. Ahí estamos en 162 mA, 164 me muestra mi multímetro, estamos bastante bien. 210, 209, 254, 251, estamos unas cuentas por debajo, pero nada para alarmarse y no quiero subir mucho más porque puedo quemar las resistencias. Y bueno, la verdad que el control de corriente es una parte muy pero muy útil de esta fuente de alimentación, porque nosotros con este potenciómetro vamos a poder regular cuál es la corriente máxima que queramos que circule, lo cual es muy interesante, por ejemplo, para probar circuitos. En el caso de que existiera algún corto, no habría grandes consecuencias, o también nos puede servir para probar LEDs, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí tengo un LED que es de 1 watt, que en este caso se alimenta con 3 volt y con una corriente de 350 mA.
Así que lo que yo podría hacer es setear una corriente máxima de 350 mA e independientemente de la tensión con la que estemos alimentando, la fuente se regularía sola para poder proveerme únicamente estos 350 mA, que debería ser aproximadamente a una tensión de 3 volts. Si bien podría cortocircuitar la salida directamente, prefiero hacerlo a través de una resistencia, en este caso una resistencia de potencia que es de 1 ohm, 10 watts. Conectamos entonces la resistencia y vemos que acá me estaría limitando en 655 mA. Voy a ir bajando el límite de corriente hasta los 350, que es más o menos lo que necesitamos. Ahí estoy en 350 mA, así que sería solo cuestión de retirar mi resistencia. Estoy en una tensión de 2.7 y podría ir incrementando la tensión. Vamos a poner, por ejemplo, no lo sé, 9 volts, que es una tensión peligrosa para el LED, lo podría quemar y está muy por encima de la tensión que necesitamos. Entonces ahora cuando yo conecte mi LED van a ver cómo el control de corriente empieza a funcionar y va a bajar la tensión de alimentación para poder asegurarme que en la salida esté circulando como máximo esa corriente que seteamos, que son 350 mA. Conectamos positivo, conecto el negativo y ahí tengo mi LED brillando a pleno y vemos que estamos obteniendo unos 3.56 volts y unos 350 mA, que es justamente la corriente que hemos seteado. Con el control de corriente obviamente yo podría ir disminuyendo esta corriente si me interesase. Y acá ya no importaría si yo sigo regulando la tensión, ya que como está activado el límite de corriente, la regulación de tensión no funciona. Y bueno amigos, hasta acá el tutorial sobre esta mini fuente de laboratorio, la cual van a ver bastante seguido de ahora en más para realizar algunas pruebas y mediciones acá delante de cámara. La verdad que es bastante compacta y tengo todo lo que necesito en esta pequeña cajita para poder realizar mis mediciones. Por la parte de abajo simplemente le he pegado 3 pequeñas patitas de goma para que no resbale y no haga absolutamente ningún ruido. También otra cosa importante es el tema de la ventilación. En este caso el chasis todavía no le he hecho, pero solamente le haga algunas perforaciones para que pueda evacuar el poco calor que se pueda generar dentro del mismo. Ténganlo muy presente. En este caso, como yo no planeo utilizarlo con demasiada corriente, no me preocupa demasiado el tema de la temperatura, pero en su caso ténganlo en cuenta. Si el video les gustó, les agradecería que dejaran un buen me gusta y se suscribieran a mi canal para no perderse de ningún video y lo compartieran con aquellos que crean que les puede interesar. Recuerden que tiene en la descripción el diagrama que he seguido para realizar esta fuente de alimentación para aquel que guste replicarla. Por último, realmente los animo a que realicen este proyecto. Es realmente muy pero muy económico, como es simplemente es el módulo, un par de potenciómetros, el medidor es opcional si quieren o no utilizarlo, unas borneras bananas y un circuito muy pero muy barato que es simplemente un operacional, algunas resistencias y poco más. Pueden omitir totalmente el tema de los conectores, pueden simplemente soldar los cables y utilizar la fuente de alimentación que ustedes quieran. Yo en este caso estoy utilizando un cargador de notebook, pero tranquilamente podría ser un transformador con rectificador y filtrado tradicional o reciclar algún tipo de fuente, ya sea de una impresora vieja o algún otro equipo en desuso. Realmente es una herramienta que es muy pero muy útil y necesaria tener en el banco de trabajo de cualquier electrónico. Ahora sí, me despido. Por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido hasta el siguiente video.